Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie nos explicó esto. Mi nombre es Flor, soy licenciada en fonoaudiología. Y mi nombre es Paulina, yo soy microbióloga, tengo una carrera en biotecnología, soy mamá de Max, un niño de 13 años con síndrome de Down y autismo. Y en el día de hoy vamos a hablar de procesamiento sensorial, que es un tema súper interesante, muy amplio, y lo vamos a tratar de desarrollar, como venimos haciendo, desde la teoría hasta la práctica. También desarrollaremos algunas sugerencias que la hemos aplicado y nos han servido. Ajá. ¿Sí? Pero como siempre tenemos que empezar desde el concepto. Explicando el concepto. Exacto. Sí. Quiero decir también que ¿por qué le damos importancia a este tema? Es muy común que se vean conductas. Todos tenemos conductas, ¿no? Los niños también. Pero no muchas veces nos cuestionamos de dónde vienen esas conductas. Simplemente nos quedamos hay una conducta, hay una situación. Hay una situación estresante. Exacto. Y es muy fácil asumir que puede que el niño esté teniendo, como decimos, berrinche o que los padres no lo pueden manejar y demás. Pero en realidad podemos también estar frente a lo que se le dice un meltdown o ¿cómo sería? Como bueno, es una desabrumado. Es una disociación de emociones, desregulación. Sí, del sistema nervioso, exacto. Y por eso es importante hablar de procesamiento sensorial, para poder entender cuáles son las señales, ¿sí? Y poder también entender de que todo tiene una causa, ¿sí? Bueno, para empezar. Vamos por pasos. Vamos por pasos. El procesamiento sensorial es la forma en la que nuestro cerebro recibe, organiza e interpreta la información que viene a través de los sentidos. Ajá. Ahora bien, ¿cuáles son los sentidos que conocemos? ¿Cuáles son los sentidos? Yo conozco 5. Sí. La vista. Sí. El oído. El olfato. Sí. El gusto y el tacto. El tacto, perfecto. Pero hay 3 más. Hay 3 más. Hay 3 más, en total son 8. Okay. El primero es la propiocepción. La propiocepción. Como percepción propia del cuerpo. Ok. Sí, es la propiocepción, exacto. Y como su nombre lo dice, es la percepción de nuestro cuerpo con respecto al espacio. Por ejemplo, si yo quisiera agarrar este vaso de agua, yo ya sé cuál es la distancia. Claro. Que tengo que extender mi brazo, cuál es la fuerza que tengo que agarrar y demás. Y todo eso porque tengo como un mapa mental de dónde está mi cuerpo con respecto al espacio y qué es lo que yo tengo que hacer para poder conseguir mis objetivos. ¿Sí? Es decir, no le tienes que decir, voltea tu cabeza, mide la distancia, no tienes que hacer esos pasos. Por ahí inicialmente sí, cuando uno es pequeño, pero claro. uno después va automatizando y va entendiendo, es como cuando uno también aprende a manejar de alguna manera, sabe con qué distancia uno tiene que manejar, qué maniobras, eso, claro. Es sobre maniobras, claro. digamos. O ¿sí? sea, es jugar Tetris en la vida real. Exacto. Bueno, y esa es la propiocepción. Okay. Después, por otro lado, tenemos el sistema vestibular, del oído interno, ¿sí? Okay. Este es lo que nos va a regular, viene a ser el equilibrio y el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si está activado de alguna manera el sistema vestibular? Por ejemplo, cuando estamos en la hamaca, o cuando estamos en el trampolín, cuando hay movimiento. O en un bote. O en un bote. Bueno, hay personas que le generan náuseas, que no pueden, o no pueden volar, por ejemplo. Lo del tren, ¿no? Lo del tren, hay gente que no puede estar al revés, sentado opuesto a la dirección, digamos, del tren, no pueden. Eso es porque o hay que ver si es que no está entrenado el sistema vestibular o porque muchas veces es esto, activa como el reflejo nauseoso, que digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la función que tiene el sistema vestibular, ¿sí? El que va a regular el equilibrio y el movimiento. Regula el equilibrio y el movimiento. Y el de la propiocepción organiza un mapa mental del cuerpo en un espacio geográfico. Exacto. Okay. Y después tenemos la interocepción, que en me voy a detener un poco más porque es el que más me gusta. A ver, me encanta. Este es el sistema que nos informa cuáles son las señales de nuestro cuerpo en general y le da un significado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando está activado? Es el que nos permite saber si tengo hambre, si tengo sed,
si tengo ganas de ir al baño, si estoy con dolor, si estoy cansado. Son esas señales internas del cuerpo que con el tiempo uno le va dando un significado. Cuando me siento así es porque tengo hambre o algo así, ¿no? Muy interesante. Los bebés, yo creo, no tienen nada de eso desarrollado. No, para nada. Y esto es algo que hay que enseñarles, ¿sí? Y acá me detengo un poco porque es un tema que me encanta porque lo trabajo mucho con las familias con las que trabajo. Y lo que quería contar, para que se entienda bien, tengo muchas familias que quieren entrenar a su niño para que dejen el pañal, por ejemplo, ¿no? Entonces quieren ayuda en esa transición. Pero muchos me dicen, el problema es que mi chiquito no habla, ¿sí? ¿Cómo me puede avisar si quiere ir al baño? Desde una perspectiva lingüística, ¿no? Y si bien es importante que el niño se comunique, no le vamos a sacar importancia, para mí la función más importante es el de la interocepción. Porque por más que un niño te pueda comentar que quiere ir al baño, ¿qué pasa si el niño no siente en el cuerpo cuáles son las señales de que tiene que ir al baño? Claro. ¿Sí? Y eso es donde me detengo a enfatizar la importancia de entrenar esto. ¿Sí? Entonces, y por lo general los niños, cuando están listos para esa transición, te dan señales. Hay algunos que, por ejemplo, se esconden cuando hacen lo segundo. Hay algunos que te piden inmediatamente que los cambies. Eso es incomodidad. Esa es una señal del cuerpo, claro, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que estar atentos a estas señales, más allá del lenguaje, que si bien es importante de vuelta, lo fundamental es el cuerpo, ¿sí? Es muy interesante ahora que lo mencionas, porque no es un concepto que yo que yo tenía hace 2 minutos, pues, y entonces ahora que lo estás explicando, estoy recordando muchas situaciones con Max, mi hijo. Y bueno, para hacértela muy simple, creo que la interocepción es algo que no lo tiene no lo tiene desarrollado a tal forma que él pueda expresarse o inclusive reconocer. Claro. Y uno que es muy tangible para Max o muy evidente, es necesitar ir al baño, ¿no? No es una cuestión de que él tenga accidentes, más bien nunca ha tenido un accidente de baño, o sea, después de que le quitamos el pañal, francamente nunca se ha orinado en la cama en la noche, pero sí observamos que puede pasar todo el día o muchas horas, un periodo muy largo, sin hacer pipí. O sea que ustedes le tienen que recordar. Le tenemos que recordar que vaya a hacer pipí y esta parte de su rutina. Okay. Es decir, tenemos rutinas de la mañana, tenemos rutinas de la noche, de la tarde, tenemos rutinas de la noche. Y en todas las rutinas está ir al baño, ir al baño, ir al baño. Mira. Y si no lo recordamos, es muy chistoso, bueno, muy interesante, no pasa nada, pero a la vez, pues, sentimos que se prolongan los periodos tanto, claro, que yo me empiezo a preocupar. O sea, pero ¿por qué no va al baño? O sea, ¿por qué no hace pipí? ¿Ves? Claro. Y creo que es algo que tiene que ver con esto de la interocepción que estás explicando. Yo creo que lo siente su organismo, pero él no lo registra en su cerebro para decir, claro, ahora voy a ir al baño. Claro. Porque él puede ir al baño solo. Sí. O sea, él... Y es muy interesante. No hay necesidad de que lo lleve, no está esperando no está esperando nada más. Él puede ir, abrir la puerta y vaya. Sí, toda la secuencia no tiene problema. Sí. Y es muy interesante lo que me comentas, porque esto de agregarlo como agenda visual, por ejemplo, esto que me dices que está puesto en la rutina, está... es una perspectiva cognitiva, eso, cognitiva conductual se le dice, cosa de, como forma parte de la rutina, hay que ir. Pero si no está eso, ¿qué pasa con la sensación? Exacto. Naturalmente no la tendría. Naturalmente. Entonces es muy común usar ese tipo de estrategias o recursos para recordarle, pero lo interesante es qué pasa en el cuerpo, que siente esto que dices, ¿no? Puede identificar el cerebro lo que pasa en el cuerpo. Para ir al baño a hacer del 2. Sí. Él sí puede hacer eso. No hay que recordarle, él solito se va. O sea, es más evidente. Es muy evidente. No, él realmente es muy independiente. O sea, él va y viene, hace lo que... No, pero es más evidente para el cuerpo. Sí, es probablemente... Por eso. Eso es lo que estoy pensando. Sí. Que a lo mejor, si tiene como una especie de dolor en la vejiga... Sí. No lo hace reaccionar. No. A como si tuviera realmente ya ganas de ir a hacer del 2, ¿no? Pero fíjate que, por lo que mencionás, has probado
como estrategia de no decirle, a ver, qué tanto puede... Sí. Claro. De hecho, yo he probado hasta experimentos como darle mucha más agua, sí. Vaya, cosas que muchos líquidos sí. para ver cómo reacciona, claro. y aún así pasan horas y porque mi hijo no va al baño, o sea. Sí, claro, sí. Y bueno, ahora realmente ya me preocupo mucho menos porque siento que por medio de estas herramientas realmente ya lo tiene como memorizado, ¿no? Claro. Es algo que tengo que hacer. Es parte de mi rutina. No se discute, no lo sé, es algo como, ya lo tiene muy interiorizado, claro. pero no de una manera natural. No, es una manera cognitiva, no es una manera sensorial. No es una manera sensorial. Justo. Exacto. Y eso es lo interesante. Y muchas veces pasa, por ejemplo, cuando son chiquitos que de repente, cuando están cansados y cuando se les junta el hambre y el sueño, por ejemplo. Lloran, claro. Exacto. O tienen muy poca tolerancia. Entonces, es muy importante que ellos puedan identificar lo que vos estás sintiendo es esto. ¿Sí? Lo que vos estás sintiendo es hambre. Lo que vos estás sintiendo es sueño. Porque es ponerle nombre a las... Y la forma en la que tú sientes, por ejemplo, hambre, no es la misma que la mía, por ahí, ¿no? Lo mismo con las emociones, que eso también es súper interesante y lo vamos a charlar después. Pero la interocepción me encanta. Bueno. Puede estar hablando horas. Bien. Ahora bien, en la mayoría de las personas, recordemos que son 8 los sentidos, ¿sí? Tenemos los 5 que ya conocemos, tenemos la propiocepción, sistema vestibular y la interocepción, ¿sí? Ahora bien, todos nosotros, o vamos a decir los neurotípicos, pueden filtrar esa información que llega de una forma en la que no genera ninguna disrupción que digamos en la actividad que uno está haciendo. ¿Qué quiero decir? Una persona neurotípica puede estar sentada en un café, por ejemplo, trabajando, respondiendo mails, ¿sí? Y al mismo tiempo, mientras está atento en esa actividad, puede filtrar todo lo que está pasando a su alrededor. O sea, como que es como si pudiese atenuar toda la información que está en su entorno para esto. Una persona neurodiversa no puede hacer esto, ¿sí? No tiene esa capacidad de filtrar. Entonces, cuando hablamos del sistema sensorial, a mí me gusta relacionarlo como con un vaso de agua, ¿sí? A la mañana suele estar vacío ese vaso. Y a lo largo del día se va llenando con input sensorial. ¿Sí? Claro. Entonces vi un poco de televisión, entonces me llegó un poco visual, auditivo, se va llenando. Cada uno tiene un tamaño diferente de vaso, claro. ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si hay mucho input? Se sobrebalsa. Pero vivimos en un mundo con demasiado sí. carga, estimulación visual y auditiva y todo. Demasiada información, sobre todo, bueno, por eso mi hijo no tiene ninguna de las redes sociales. No le está permitido hasta este momento donde yo todavía puedo controlar eso, porque es una bomba de tiempo. Sí, y eso lo vamos a hablar después porque fíjate que hay algunas personas que buscan ese estímulo, pero cuando lo tienen por mucho tiempo, se colapsa el sistema, ¿me entiendes? Claro. Es como... no sé, alguien que, por ejemplo, le puede gustar columpiarse, amacarse, ¿no? Entonces, un poquito está bien, pero ya cuando es mucho te das cuenta que la conducta es como que se pasa de rosca, decimos nosotros, en Argentina. Es como, está sobreestimulado. Entonces, fíjate que también es importante encontrar ese balance, esto que estabas mencionando, ¿no? Bien. Qué interesante. Bueno, como estaba diciendo, entonces hay personas que pueden filtrar y hay personas que no, ¿sí? El cerebro va a tratar de filtrar lo que es irrelevante, ¿sí? Lo que no importa para lo que estoy haciendo. Bueno, ahorita mencionaste que los neurotípicos tenemos esa capacidad. Sí. Y creo que entre más explicamos estos conceptos, más me doy cuenta que hay menos personas neurotípicas y más personas neurodiversas. Se están pasando a nuestro grupo, sin duda. Sí, es que se está sabiendo mucho más ahora. Se está saliendo de control la estimulación visual, auditiva y de información. Sí. Eso puede ser. Hay estudios. O es que sí, a lo mejor una persona que vivió hace 300 años, que vivía en el medio del campo con su familia de 3 personas, pues no escuchaba música. No tenía redes sociales, no tenía televisión prendida todo el día. No había noticieros que te están diciendo información negativa de todos lados. Sí, entonces, bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto es que
es que a lo mejor sí hay más personas neurodiversas, como lo habíamos comentado en el capítulo anterior, Sí. ¿no? Puede ser. A mí, bueno, y es importante justo como... Un poco de reflexión. Reflexión. No, es que sí, porque es importante naturalizarlo, porque es algo que está pasando. No lo estamos inventando. Creo que hablamos en uno de los episodios del el porcentaje de personas... Cerca del 20 o 30%, una cosa así. Como era uno cada 36 niños. Uno de cada 5 personas, básicamente. Sí. Entonces era el 20%. Sí. Bueno, lo que quería enfatizar es que el cerebro va a tratar de filtrar lo irrelevante y con la información que le da relevancia va a dar una respuesta adaptada, sería una respuesta a la información que llega, ¿sí? Ahora bien, esta respuesta en algunos casos puede ser hiposensible o hipersensible, ¿sí? O sea que, y ahí es donde para algunas personas es hiper, que digamos, entonces tiene una respuesta como más de índole nerviosa, ¿no? Que eso lo vamos a desarrollar los tipos de respuesta. Y después vamos a regresar otra vez a la regulación, al tema de regulación, solo para hacerlo para darle todo un concepto de 360 grados. Sí. Entonces, en algunos casos, cuando una persona es hiposensible a... eso quiere decir como que no percibe tanto la información que le llega. Entonces, en muchos casos, lo que hacen es buscar más información que llegue. Entonces, por ejemplo, tengo chiquitos, por lo general autistas, ¿no? Donde por ahí no registran cuando alguien les está acariciando o distintas texturas, ¿no? Entonces, pero sí la presión. Entonces, son hiposensibles a algunos estímulos, pero ellos naturalmente van a buscar un tipo de input más fuerte. ¿Sí? Qué interesante. Sí. Y después tenés, por el otro lado, tenés a hipersensibles, donde tiene una respuesta ante el estímulo que es muy, es fuerte. ¿Sí? Claro. Que son, hipersensibles, ¿no? Que son hipersensibles, sí. Y después vamos a hablar de los tipos de respuesta. Una pregunta. Ya antes de que termines. Sí. Esto no está relacionado con género. Es que en este momento se me ocurrió que los hiposensibles, que los hombres siempre se caracterizan por ser menos sensibles y las mujeres se caracterizan por ser más sensibles. Pero a lo mejor esa es una percepción social. ¿A qué? No lo sé. Porque fíjate, a estímulos. Sí, pero fíjate que es muy amplio ese tema, porque para mí la forma... No sé cómo interpretar esa información, porque a la vez la mujer tiene un grado de tolerancia mucho más alta a nivel físico que el hombre, por las cosas que biológicamente, fisiológicamente pasamos. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es interesante. Es interesante. Sí. Pero no, es solo que es una pregunta que se me ocurrió en este momento. Si tiene un componente biológico en general o realmente es la regulación la hipersensibilidad de sí, claro. La regulación emocional de hipersensible, hiposensible es más relacionada con neurodiversidad, ¿no? Okay. Desde ahora, como lo armamos para desarrollar hoy, es de una perspectiva más si es neurodiversa o neurotípica, ¿sí? Pero estaría interesante saber a nivel social cómo impacta esto, ¿no? Claro. Cómo se lo percibe, digamos, porque a nosotros lo que nos gusta es cuestionarnos todo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay una base neurocientífica? No sé si hay una respuesta a eso, es verdad. Pero si hay un componente biológico y si tiene que ver con la forma en que nuestros como roles biológicos, ¿no? Como dices tú, la mujer es más hipersensible porque está siempre en modo de alerta, porque tiene esa capacidad, ese vínculo biológico con procrear, pero a la vez también tiene más capacidad para tolerar el dolor. Sí. Pero los hombres, como su rol biológico es de proveer, su cuerpo es 30% físico, o sea, su física, su armadura física es 30% más grande que la de las mujeres, entonces tal vez ellos necesiten un estímulo más fuerte para relacionarse, para entender el mundo, ¿no? Sí. No lo sé. Y aparte, algo que también es llamativo que me ha llegado, es muy común que los varones
los chiquitos sean mucho más motrices Sí. que las nenas. Y eso, México, eso hay estudios. Sí, ¿sí? ahí todo, yo soy totalmente así de, a mí no me importan los colores, yo no voy a, ya sabes, comprarle y ponerlo en cajitas, clasificarlo de que porque eres hombre solo juguetes de niños, ropa de niños, colores de niños, no. Entonces, siempre le hemos dado toda esa oportunidad de que él escoja lo que él quiere y entonces el día que ha querido una muñeca se le hemos dado. Sí. Pero literal, su manera de interaccionar es completamente distinta a la de una mujer, a la de una niña. A la de pues. una niña, sí. Una niña agarraría la muñeca así, Max la agarra de los cabellos y la viene arrastrando, la avienta y le parece muy divertido. Claro, es que es más físico. Es biológico, es totalmente biológico. Ahí nadie se intervino, ¿ves? Nadie le puso un concepto y dijo, esto es lo que tienes que hacer con este juguete. Sí. Mira qué interesante. Uy, estamos abriendo ahí. Bueno, ese es otro tema, yo creo. Es otro tema, pero me interesa. Ahí estamos dando un preview de cómo sería. Bueno. Bien. ¿Cómo está? Estamos hablando de los tipos de respuestas, que eso lo vas a profundizar vos, es súper interesante. Y es importante poder reconocer cuáles son los tipos de respuestas, porque, como habíamos hablado inicialmente, cuando una respuesta ante un estímulo puede verse como una conducta. Una respuesta ante un estímulo puede verse como una conducta. Y generalmente las que más se registran son las negativas. Exacto. Claro. Y son las exacerbadas. Son las exacerbadas. Exacto. Que vamos a explicar en un momento. Exacto. Entonces, lo que queremos aclarar, que es muy importante, es que no se trata ni de capricho, no se trata ni un tema de educación, de que, ay, no lo educaron en la casa, porque esas son... malos padres. Exacto, pobres, siempre se les echa la culpa, ¿no? Sino que es una característica neurológica que influye directamente en el comportamiento, ¿sí? En la atención y sobre todo en la regulación emocional. Entonces es importante justamente poder entender cómo nuestros niños perciben sensorialmente el mundo y para poder entender qué es lo que necesitan, qué es lo que hay que ajustar. ¿Sí? Incluso hasta poder anticipar. No sé, por ejemplo, tengo chiquitos que se abruman muy fácil cuando van a un centro comercial y demás. Entonces, hay veces que no ayuda evitando esa exposición. Entonces, es como, bueno, ¿cómo podemos hacer para mantener esa actividad de una forma que sea segura para el niño? Identificar los espacios. Exacto. Identificar cuándo es un meltdown. Bueno, es que no sé si haya meltdowns. Realmente identificar cuáles son las herramientas que los pueden ayudar a evitar esos meltdowns. Exacto, ¿no? Sí. Y hay veces que son inevitables, pero ¿cómo los asistimos para que salgan de ese? Porque ahora lo vas a explicar vos, es una respuesta del sistema nervioso. Es un componente biológico. Exacto. 100%. Sí. Bueno, y esto que es importante, esto lo vemos en niños y en adultos. Todos tenemos un procesamiento sensorial. Todos, ¿sí? Nadie está exento de esto. Ahora viene la aclaración de cuál es la diferencia cuando vemos una conducta, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando tiene una base sensorial y cuando es que tiene una base conductual, como le decimos, ¿sí? Cuando es una base sensorial es justamente el tipo de respuesta del sistema nervioso que lo vas a desarrollar vos, ¿sí? Muchas veces se ve igual. Muchas veces vemos un niño, por ejemplo, tirado en el piso, gritando, pataleando, por ejemplo. Ahora bien, la diferencia principal es que, por ejemplo, si es un berrinche, como decimos, o tiene una base conductual, esa conducta cesa cuando el niño consigue lo que inició esta conducta en primer lugar. Entonces, por ejemplo... Una conducta de manipulación. Una conducta de manipulación, exacto. Sí, se puede decir. Entonces, por ejemplo, vemos un niño tirado en el piso en el supermercado, ¿sí? En el momento que la madre le da un chocolate, la conducta desaparece. Eso es con base conductual, ¿sí? Cognitiva conductual. El niño quería algo, hizo lo que tenía que hacer para poder conseguirlo, entonces la conducta cesa. Si es una base sensorial, por más que vos le des chocolate, helado, popcorn, cualquier cosa, no vas a parar de hacer eso. Claro. ¿Sí? Porque es como una especie de desconexión de cuerpo y cerebro, es una respuesta nerviosa, ¿sí? Frente a eso. Entonces, esa es una de las diferencias principales, ¿sí? Vamos a empezar con eso porque tenemos que profundizar después cuáles son las respuestas y después las estrategias que digamos. Las estrategias, sí. Bueno,
vamos a empezar a profundizar en la parte biológica, el aspecto biológico. Ok, bueno, básicamente, como habíamos hablado, es una respuesta, cualquier input, cualquier, ¿cómo le llamamos? Información cualquier información que llega, visual, por cualquiera de los sentidos, el sistema nervioso inmediatamente va a responder, ¿no? Uh-huh. Y ese básicamente es respuesta, estímulo o estímulo, respuesta, ¿no? Y tenemos que básicamente tenemos que entender que el sistema nervioso es básicamente un complejo no solo de nervios que conectan a todo nuestro sistema, sino también empieza como que la parte motora, el controlador de juegos está en el cerebro, uh-huh. que controla todo estos impulsos a los estímulos. Uh-huh. Entonces, dependiendo del impulso, del estímulo, va a haber una respuesta, ¿cómo se llama? Una interpretación, un procesamiento a la información y después una respuesta, claro. ¿no? O sea que cuando llega la información, primero por ahí, o es todo junto al mismo tiempo, sí, el cerebro lo analiza y el sistema nervioso responde. El sistema nervioso, lo analiza, le manda la señal al sistema nervioso y el sistema nervioso responde. Justo. Y entonces, bueno, cuando hay, como habías dicho, hiposensibilidad e hipersensibilidad, estas respuestas van a ser o más intensas o más suaves, débiles. Sí. Entonces, bueno, lo primero que puede pasar en una situación de estrés, ¿no? Vamos a dar más ejemplos de los estímulos que nos dan una respuesta negativa. Es una situación de estrés. Número 1, como todos los seres humanos venimos del mismo origen. Hablamos ya de una cuestión sistemática biológica. Todos los animales partimos de un solo origen. Todos compartimos básicamente la misma secuencia de estímulo-respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el cerebro, o lo que quiero decir es que para el cerebro, lo que va a detectar ante un estímulo que sea, digamos, negativo, va a ser una señal de alarma. Y entonces el cerebro no va a distinguir si hay dos personas peleándose y el niño está experimentando a sus padres discutiendo. No va a distinguir eso contra me está persiguiendo un rinoceronte o un cocodrilo. Percibe el peligro. Percibe el peligro, exacto. El cerebro solamente registra, hay algún estímulo negativo, tenemos que dar una señal de alarma a todo el cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Es que básicamente empieza la información dentro del cerebro, empieza la información en la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro, bueno, es un mini órgano que está dentro, abajo, que está como en medio, como si pusieras un eje así entre aquí, justo está aquí en medio, es muy pequeña, y en esta amígdala se procesan las sensaciones de miedo. ¿Por qué de miedo? Porque es muy interesante, pero el miedo es básicamente la primera sensación o emoción que sentimos. ¿Y por qué por qué sentimos miedo antes de felicidad, antes de, no sé, por lo desconocido? Nostalgia, pues por una necesidad de sobrevivencia, claramente, porque somos parte de un repertorio de biología que viene desarrollándose desde hace millones de años. Sí. Entonces, al igual que un perro y un gorila y una cebra, reconocemos esa señal de miedo, la amígdala la reconoce y manda el disparo al hipotálamo, que es básicamente otro órgano que está abajo de la amígdala, y ese hipotálamo es lo que yo había explicado en este momento, que hace poco, que era como el área de comando. Imagínate que este es un PlayStation, y ese es el área de comando. O sea, ¿no? Que todo empieza en la amígdala. Todo empieza en la amígdala. La amígdala detecta si hay peligro. Hay peligro. Va al hipotálamo. Y en el hipotálamo, que es el área de comando, se comunica con el resto del cuerpo por medio del sistema nervioso, que está dividido en dos. El sistema nervioso básicamente es aquel que controla
todas nuestras funciones orgánicas, todas las funciones vitales, es decir, respirar, latir, el corazón lata, que los pulmones se contraigan y se contraigan y se expandan, perdón, la presión arterial, respirar. Es más, son cosas que uno ya no está pensando en hacerlas, ¿ves? ¿No? Y entonces, este sistema nervioso, como lo había dicho hace un minuto, está dividido en dos. Básicamente, está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ok. Si le ponemos un ejemplo, que este ejemplo básicamente, este ejemplo lo encontré en la página de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Medicina de Harvard. Era así como es un artículo de divulgación, y entonces básicamente lo que quiere decir es que el sistema nervioso simpático es el acelerador del carro. Vamos a hacer como ese ejemplo, acelerador, y el parasimpático es el freno. Y entonces aquí vamos a empezar a hablar de que el sistema nervioso simpático, o sea, el acelerador, cuando llega la señal del hipotálamo de reacciona, hay peligro, hay una alarma. Aprieta. Y entonces inmediatamente activa todo el cuerpo con una ráfaga de energía para que se pueda responder a los impulsos, ¿no? Como sobrevivir. Exacto. El parasimpático, después de que ya ha pasado ese peligro, el parasimpático básicamente funciona como el freno. Es así como ya, relájate, respira, cálmate, ¿no? Y entonces a ese se le llama descanso, digestión. Ok. Ya. Pero bueno. ¿Suele pasar primero uno y después el otro? Siempre, sí. Siempre. Nunca pueden estar funcionando los dos al mismo tiempo. Y entonces por eso podremos hablar o podemos entrar en otro tema que también es muy extenso, en donde básicamente si una persona, ya ni siquiera tiene que ver con neurodiversidad, pero si una persona está en un estrés crónico, por ejemplo, los papás que tienen hijos con niños neurodiversos, es muy común que estemos en un estrés crónico constante, silencioso, pero está ahí crónico. El sistema parasimpático realmente sí está como que no está actuando, ¿ves? Está ausente, tiene muchos sentidos. Y por eso el freno se le llama descanso y digestión, porque literal es lo que pasa. Entonces, pero bueno, mejor primero lo explico y entonces para que tengan más sentido. Pero me encanta, es muy claro, sí. Ok, bueno, entonces vamos a empezar otra vez, ¿no? ¿Qué pasa exactamente en el cuerpo? La amígdala manda señal al hipotálamo, que activa el sistema simpático, ¿no? El acelerador. Y literal, lo primero que hace el sistema simpático es mandar una señal a las glándulas suprarrenales que están aquí atrás de nuestros riñones, al lado de nuestros riñones. Y estas glándulas responden bombeando una hormona que se llama epinefrina, normalmente la conocemos como adrenalina. Bombea adrenalina. Y esta adrenalina entra a todo el torrente sanguíneo, y la adrenalina básicamente lo que va a provocar es una serie de cambios fisiológicos, como corazón late más rápido, empuja sangre hacia todos los músculos, obviamente porque está latiendo más rápido, también otros órganos vitales. El ritmo y el pulso de la presión cardíaca aumentan, por ende, ¿no? Y entonces la persona experimenta respirar más rápido y oxigenar, ¿no? Okay. Y entonces... Eso es como una agitación. Es una agitación. Aunque no es tan evidente, porque no necesariamente bajo un peligro vas a empezar. Y pasa todo muy rápido. Todo pasa tan rápido, pero sí, literal, hay más bombeo sanguíneo, porque la adrenalina entró al torrente sanguíneo, hay más bombeo sanguíneo, y por bombear más sangre a los órganos van a reaccionar más rápido. Sí. Y el cerebro, porque los pulmones están contrayendo y relajando. Metiendo más aire, entra más oxígeno al cerebro. Y por entrar más oxígeno al cerebro, esto provoca que se aumente el estado de alerta. O sea que es peor. Bueno, es bien, porque es una reacción biológica. Recuerda, el cerebro no puede distinguir si el peligro es un peligro de un animal que está a punto de comerte y tienes que salir corriendo o luchar contra tu vida. Eso es de alerta total. Es una señal de alerta totalmente, ¿no? Entonces, por ende, porque hay más
oxígeno en el cerebro, la vista, el oído, todos los sentidos. Los músculos reaccionan muy rápido y por eso siempre hay esos ejemplos de gente que puede, no sé, brincar 3 metros, no lo sé, cosas así. Claro. Siempre hay un ejemplo que encuentras en internet. En internet. O que la gente dice. Sí. Claro. O que la gente dice, ya viste el video de la señora que para salvar a su hija levantó un carro. Sí, aunque lo he visto, no lo sé, pues. Porque es una experiencia propia de, no sé cómo hice, pero me salió. Sí, justo, no sé cómo hice, pero bajé 5 escaleras en 2 segundos. En 2 segundos, sí. Cosas así. Porque hay un incendio. Claro. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya todo esto lo sabemos, entonces está la epinefrina circulando, hay más oxígeno, hay más sangre bombeando por todos lados, nuestros sentidos están en modo alerta y a la par, esta epinefrina también, o bueno, la adrenalina también desencadena que se libere más azúcar en la sangre, entonces hay más energía para que puedas hacer justo eso. Qué bárbaro el cuerpo, es una cosa impresionante. Precioso, es hermoso, sí. Pero bueno, también vamos a entrar al aspecto social, en donde lo que hay que enfatizar es que nuestro cuerpo está reaccionando como si nos estuviera persiguiendo un león. O estuviéramos nadando y hay un se prende tiburón, fuego tu casa. O se prende fuego. Y a veces solamente es una cuestión de que el niño está comiendo su cereal y los padres empiezan a pelear en la cocina, ¿no? Sí. Y el cerebro, el cuerpo va a reaccionar exactamente igual. Sí. Entonces, bueno, es por un lado de la parte biológica del componente de sobrevivencia, está perfecto. La otra parte es la desconexión con nuestra sociedad, ¿no? Sí. Como realmente hay momentos en donde el cuerpo desarrolla estas reacciones que ya no van. Y ahorita los voy a explicar en esto. Claro. Bueno. Sí. Y perdón, y eso es lo que la gente nota. Esto es lo que la gente, el componente social es que termina siendo... Puede ser muy pesado. Que termina siendo ubicado como mala conducta, como meltdowns, como berrinches, bueno. Y por eso nos gusta hablar de estos temas, porque nosotras nos cuestionamos absolutamente todo. Y queremos invitar a que la gente también se cuestione. Y que no se quede con lo que ve afuera, porque... Exacto. Sí, estabas hablando de que qué interesante es la reacción del cuerpo. La reacción del cuerpo, claro. Entonces hay más sangre, más oxígeno, más azúcar. Sí. Y si es una cuestión prolongada, se libera entonces también la grasa, los depósitos de grasa empiezan a quemar, a convertirlos en azúcar para que haya más energía. Más energía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora, estos procesos pasan tan rápido que las personas realmente no los pueden regular. O sea, no tenemos la capacidad de regulación de nuestro sistema simpático conscientemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pasan tan rápido, no somos conscientes de lo que está ocurriendo y bueno, por eso la gente ocurren cosas, esos fenómenos así de saltar. Por eso también hablamos como entran en piloto automático casi, porque no tenés conciencia absoluta y manejo. Justo. Por ejemplo, con mi hijo yo sí lo veo, ¿no? Yo veo que él tiene específicamente una reacción que es es como la suya, ¿no? Es la que siempre escoge su cuerpo y a veces se queda como paralizado, está en parálisis. Sí. O sea, y no importa lo que pasa, él está en parálisis de que no reacciona. No reacciona. Y realmente ya no es una cuestión de comportamiento, es una cuestión de sistema nervioso. De que entonces lo percibe como peligro y reacciona. El cuerpo, exacto, reacciona de esa manera y lo que va a pasar es que bueno, con los años he aprendido a decirle que descanse, que respire, vamos a tomarlo. Para activar a los ojos. El parasimpático. Exacto, para activar el parasimpático. No sé si lo logro, pues, pero no puedes tampoco dejar que se quede. Sí, no puedes decir sí, te paralizaste, bueno, ya me voy. No. Ahí te quedas con tu berrinche. Bueno, también lo he hecho, claro, ¿no? Sí. Y ahí lidias con eso como tú puedas. Claro. No, porque él no puede expresarle de la misma manera. No. Entonces, bueno, esa es una herramienta. Como habíamos dicho, si ocurre una cuestión, después de la señal de alarma, que es una cuestión que pasa en 100 segundos y todo el cuerpo inmediatamente reacciona, si lo que ocurre es que el cerebro sigue registrando, la amígdala sigue registrando esa señal de peligro de una manera un poco más consistente, o bueno, más como crónica, digamos. Claro. Sí. Repetitiva, sí. Repetitiva, lo que va a pasar es que además de todo lo que expliqué de la función de la adrenalina,
el hipotálamo va a liberar otra hormona que se llama corticotropina, y esa va a viajar a nuestra glándula pituitaria que está aquí, ya no a las suprarrenales. Sí. Y esa va a liberar otra que se llama adenocorticotropa. Suena muy parecido, pero eso ¿Es adrenalina? Es básicamente como una cortisol con adrenalina, ¿no? Okay. Adenocorticotropa. Y esta hormona es la que sí viaja a las suprarrenales, y esto ya pasa como en cuestiones un poco más de peligro prolongado, de alerta prolongada, ¿no? Una vez que la adenocorticotropa entra a las glándulas suprarrenales, se libera el cortisol. El cortisol es la que generalmente llamamos la hormona del estrés, ¿no? Y entonces, aquí estamos hablando de cuestiones ya crónicas, pues más prolongadas, ¿no? Sí. O sea, ya no solo de sal corriendo porque el cocodrilo, no sé. Pues, sí. No, de un nivel de estrés importante. Que dura más. Que dura unos más, segundos. Sí. Exacto. Sí, porque es un estado que no es natural para el cuerpo, estar en constante estrés. Alerta de sobrevivencia, ¿no? Porque, exacto, y eso es solamente para que el cuerpo se mantenga en alerta de sobrevivencia por más tiempo. Claro. Entonces, naturalmente no deberíamos de producir. No, es insostenible también en el tiempo. El cuerpo no puede aguantar eso, porque por todo lo que explicaste también de los músculos. Claro, es un desgaste físico y energético. Y metabólico. Muchísimo, muy, muy elevado. Y bueno, básicamente el problema con el cortisol es que una vez liberado en sangre, como una vez, pues, pero si está constantemente viajando en nuestro sistema, el cortisol va a hacer que el sistema parasimpático, ¿te acuerdas que me habías preguntado que si podían los dos al mismo tiempo? Sí. No, por eso es el acelerador o el freno, ¿no? ¿Qué pasa? El cortisol previene que el sistema parasimpático actúe, ¿no? Lo previene. Bueno, sí, exacto, no. O sea que claro, o sea que ya estando en alerta, ya de por sí el parasimpático está ausente. Pero sumado a que el cortisol entra en sangre, está como... Sí. Wow. O sea, biológicamente tiene sentido que tengamos esta reacción de adrenalina para sobrevivir a un peligro, ¿no? Lo que ya no está, también biológicamente existe, pues, pero si yo la ponemos en un contexto social, lo que ya realmente no está sostenible es tener cortisol circulando en tu sangre todo el tiempo. Porque entonces no hay digestión, literal, no hay digestión. O sea, el cuerpo no puede digerir. O sea que uno de los síntomas que más puede haber es constipación. O el síndrome de intestinos irritados, ¿no? Que es muy común. La gente que se siente inflamada, que le duele cuando come algo y piensa que tiene alergias, no lo sé, o que tiene... son celíacos y todo está relacionado. Todo está relacionado, pero fíjate que esos son síntomas más físicos que digamos, y uno quizás inicialmente, quizás inicialmente no piensa cómo está la parte socioemocional ¿me entiendes? Exacto. Wow. Y entonces por eso mucha gente te dice es que todas las enfermedades se originan en el cerebro, y sí también. Y tiene un punto. Porque hay un componente biológico de respuesta alerta a los peligros por la sobrevivencia, porque nuestro sistema está adaptado, tiene como el cableado neuronal está para sobrevivir, sobrevivir cualquier inclemencia del mundo. Del mundo, que nos rodea, sí, tal cual. ¿no? Pero entonces la manera como la parte negativa es que nuestro cuerpo reacciona exactamente igual a la parte social, a los problemas sociales que a los problemas biológicos. ¿No? Y una vez más, el cortisol, cuando el cortisol se libera en sangre y se mantiene por mucho tiempo, es una cuestión de estrés crónico y que además no activa el sistema parasimpático, el de respiración, digestión. El relajo. Justo. Sí. O sea, esto es lo que pasa metabólicamente en el cuerpo. Fisiológicamente, sí. Y ahora vamos a hablar de cuál es la respuesta del sistema nervioso. O sea, que todo esto pasa a nivel músculos y demás. Hablaste del hipotálamo, de la amígdala. La amígdala, hipotálamos, glándulas suprarrenales, la pituitaria. Las hormonas que se liberan. Sí, exacto. Y ahora vamos a ver cuál es la respuesta frente a esto, ¿no? Y esas respuestas sí tienen un componente un poco más social. En realidad sí tienen un componente social, aunque todo está muy ligado al componente biológico.
Y ahí es donde quisiera abarcar un poco de cómo es tal vez hiposensibilidad, neurodiversidad, hipersensibilidad, o bueno, hiposensibilidad, hipersensibilidad, y todo el contexto de neurodiversidad, ¿no? Sí. Tal vez lo podamos abarcar, o tal vez lo podamos, ¿cómo se llama? Como claro, vos lo que estoy interpretando de lo que vos decís es que dependiendo de si hay hipersensibilidad o hiposensibilidad, es el tipo de respuesta que vas a desarrollar ahora. Es que creo que sí, pero también es una muy buena pregunta porque, bueno, no somos expertas en este tema, ¿no? Pero es verdad que estas respuestas están basadas en un funcionamiento biológico. Es decir, que los animales, otra vez más, los animales también las presentan, ¿no? Sí. Pero hay otras que ya podrían ser un poco más, menos biológicas y un poco más sociales. Ok. Pero bueno, si fuera social, ya por ahí sería conductual, no sería de sistema nervioso, ¿me entiendes? Puede ser. Para mí esto es muy individual en cuanto a tu capacidad de lo que vos podés procesar. Puede ser. Es completamente diferente a la mía. Es verdad, sí. También. Y entonces esa es la parte biológica, puede exacto. ser. Sí. Pero bueno. Ok. Comúnmente todo el mundo ha escuchado en inglés fight, flight, freeze. Pero no solamente son esas, esas son 3, hay 7. Y por sus siglas por cómo se escriben en inglés, todas empiezan con F, entonces se llaman las 7 Fs, ¿no? Okay. Y básicamente las voy a decir primero en inglés para que se escuche las 7 Fs. La primera es fight, la segunda es flight, después está freeze, después está flock, después está fawn, las últimas 2 son flop y después flood. ¿Qué significa todas estas? Son básicamente palabras en inglés, ¿no? Sí. Pero bueno, si empezamos con la primera que es fight, esa significa luchar, ¿no? Uh-huh. Esa es una respuesta 100% biológica, la observamos en Es bastante animales. común aparte. Pues es claro, yo creo que es la... bueno, no sé, sí, es común. Sí. Es común. Pero no es la más, yo creo que no es la más común. Pero bueno, sí, de las 7 que dije, están 2 que son activas y las 5 restantes son pasivas. Entonces, las 2 primeras activas es la que dije primero, la de fight, es decir, luchar. Luchar. Y la otra también se llama flight. Flight. Como huir, ¿no? Y estas son activas porque básicamente implica que haya un movimiento físico. Reacción del cuerpo una físicamente. Reacción hacia algo, ¿no? Es decir, taparse los oídos, salir corriendo, sí. empujar, pegar, empujar, o tirar objetos a la gente, o bueno, básicamente entrar a una pelea física, ¿no? Sí. Pero bueno, si lo ponemos como en un contexto de niños, sí, esa sería, ¿cómo sería? Taparse los oídos. Salir corriendo, evitar la situación, o bueno, enfrentar como dices, pegando, aventando objetos, no lo sé, ¿no? Entonces es huir, luchar, y esas son las activas. Ahora, de las pasivas, tenemos freeze, es decir, quedarse paralizado. Ese es mi hijo, Max. Sí. ¿No? También es muy común muy común. Sí, muy, muy común. Si hay un peligro y te quedas paralizado, el cerebro está disociando el peligro y pensando que básicamente haciéndote el que no existes, la alerta, lo que está, la situación, el peligro que está provocando el peligro va a desaparecer. Como la que todo el mundo ha escuchado de si ves un oso, quédate quieto, no te muevas, y entonces el oso no te va a reconocer. Es como medio disociarse. Es disociarse, es totalmente disociarse. O sea, vaya, biológicamente lo que biológicamente, está pasando, claro, esto es inconsciente total, sí. Es que todo el mundo, o sea, el cuerpo dice, vamos a jugar a las estatuas de marfil. Sí. Vamos a hacernos el muertito. Sí. Y bueno, a lo mejor funciona con esperar un oso. Esperar que pase. Claro, pero a lo mejor funciona con un oso, pero no funciona si a media calle te quedas paralizado. No. Y eres un niño con algún problema con alguna discapacidad. Sí. Y a media calle te quedas parado, ¿no? Entonces, eso no funciona, pues. Entonces, sí es una disociación. Da miedo, sí. Disociación, perdón. Bueno, después de freeze, también tenemos otra pasiva que se llama flock. Y básicamente es como... No la conozco. Flock es como esa sensación o esa percepción de que si te agrupas, te haces anónimo.
Es decir, como los pingüinos, como los cardúmenes de peces. Los peces hacen cardúmenes, hacen un grupo de muchos peces de lo mismo, porque básicamente para protegerse, ¿no? Porque si llega un delfín o no sé, un pez más grande o un tiburón, se va a comer a unos, pero el resto por probabilidad y estadística, muchos van a sobrevivir. Ay, me pregunto cómo pasará en personas eso. Porque en animales tiene todo el sentido, ¿verdad? Claro. Pero estoy tratando de pensar en situaciones. Puede ser. A ver. Lo que ocurre aquí es que una persona que reacciona por medio de agruparse o repetición de todo de agruparse, ¿no? De hacer este flock, es que sigues el comportamiento de la mayoría. Todos lo hacemos en diferentes circunstancias, pero en una circunstancia de peligro, si toda la gente reacciona escondiéndose, agrupándose en una esquina, tú vas a hacer lo mismo. Pues sabes que te estaba por decir que lo asocio en situaciones extremas como por ejemplo un tiroteo, ¿no? Un tiroteo o una avalancha, un algo completamente extremo de peligro. Claro. Esta puede ser una reacción de si uno corre, todos corren. Si uno corre, todos corren. Si todos van para allá, ve para allá. Si todos se miran. Si alguien está tirado en el suelo, me tiro al suelo o me escondo con... Claro. Y eso es pasiva porque aunque incluye hacer una reacción física, es decir, no estás peleando contra el peligro, ¿verdad? No estás enfrentándolo y no estás escapando. Estás solamente siguiendo a la mayoría, al bulto de personas. El efecto, camuflándote con el grupo. Camuflándote con el grupo, justo. Bueno, y una que también está muy parecida a esa, que no es precisamente la misma, pero es parecida, es en el asunto, es la otra respuesta que se llama fun. Fun básicamente viene del inglés que significa complacer, ¿no? Okay. Es una palabra vieja de un inglés viejo que ya no se usa, pero no sé si alguna vez has leído Jane Austen en inglés. Me encanta. Básicamente significa complacer. Entonces, esta es otra respuesta pasiva para evitar conflictos. Esto ocurre mucho. Yo creo que esto también lo hacemos todos, pero justamente lo hacen más niños en cuestiones de familias disfuncionales. Muy disfuncionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que si no puedes pelearte y enfrentarte al enemigo, si no puedes huir de la situación. Voy a complacer. Y no hay un grupo mayoritario al que donde te puedes volver anónimo, vas a complacer, ¿no? Entonces, básicamente es una respuesta para evitar conflictos por medio de aprobación, ¿no? Y esto justo es a menudo a costa de tus propias necesidades. Un ejemplo muy común en niños es quedarse quietecito, calladito, cuando los papás están gritando, ¿no? Y esta es una manera de desconectarse del medio. Esto es algo que lo hacemos todos, ¿no? Pero también hay que ser muy conscientes de que un niño que no es verbal, tal vez recurriría a esta respuesta. Claro, a esta respuesta, sí. ¿No? Bueno, después tenemos los últimos dos, que la siguiente F es flop, es decir, que te caes así, ¡pum! Ok, desplomarse. Como el efecto especial, flop. Como Condorito, flop. Sí. Pero bueno. Esta respuesta de desplomarse implica básicamente esto es una condición extrema, es donde pierdes la capacidad física de mantenerte en pie, ¿no? Te desploma. Bueno, eso pasa mucho. Eso es el meltdown que ves en el supermercado del niño. Sí, pero esto, por ejemplo, cuando recibes noticias traumáticas, por ejemplo, ¿viste que hay gente como se desmaya? O sea, es esto, sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora, si lo pones en un contexto de niños, a lo mejor hay veces que el niño sí realmente sí incurre en, no sé, a veces solamente hace un freeze, o sea, solamente se queda como paralizado, pero a veces realmente sí pierde la capacidad de mantenerse, pues respirando, de mantenerse en pie, de mantenerse activo, pues entonces se desploma. Claro. Y eso sí puede ocurrir también. Y bueno, finalmente tenemos el que se llama flood, que viene del inglés de inundarse, ¿no? Y ese básicamente es el desborde emocional. La gente que es
hipersensible, supongo. Sí. Esa se caracteriza por una respuesta exacerbada. Con una emoción. Con una emoción, claro. Sí. Llanto inmediato, abrumados totalmente, desproporcionada a la situación real, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como es una respuesta también a un peligro, pues si te está persiguiendo un cocodrilo no funcionaría tampoco. No, claro. Pero bueno, son respuestas respuestas pero son cosas que uno no controla. No controlas, exacto. Por eso hay gente que dice, no sé cómo hice, pero de repente, sí, no sé, volé por la ventana cuando estaba incendiándose y caí parada. Justo, sí. Es como... exacto, pero entonces tenemos, pues una vez más, o luchas, o huyes. O te frizas. O te paralizas. Sí, te agrupas. O te agrupas. Complaces o desbordes. Te desplomas o te desbordas emocionalmente, sí. O ya la última desplomas. Desplomas físicamente. Wow, okay. Y bueno, esas básicamente son las respuestas biológicas a toda esta cadena de respuestas. La respuesta frente a una alerta. A una cuestión de alerta, uh-huh. ¿No? Y bueno, ¿qué es lo que ahora me gustaría abarcar un poco qué se hace con esto? Justo habíamos hablado que estas cuestiones ocurren tan rápido que no las detectamos. El cuerpo humano no tiene capacidad de detectar que la amígdala le mandó una señal al hipotálamo y que se disparó la adrenalina y que hay más oxígeno y así. Pero lo que sí puedes hacer es verbalizar. Entonces, y eso es algo que no solo los niños con universidad o solo por ser niños necesitan hacer, las personas también podemos hacerlo. Porque una vez que verbalizamos lo que está ocurriendo, el peligro que estamos observando, aquí ya no estamos hablando de que si el león nos persigue, estamos hablando de que hubo una reacción, me paralicé, me desplomé, Estás hablando después del hecho. Después del hecho. Exacto, y entonces lo que puede ocurrir, la forma como podemos tratar de procesar es que las funciones que son biológicas enteramente sin capacidad de control, las mandamos a los frontales. Al prefrontal. Porque aquí están las funciones ejecutivas, sí. Y entonces al darle como un nombre, a lo que pasó, es como cuando tenemos, por darle un nombre a lo que pasó, podemos ayudar a que el sistema parasimpático lo pueda analizar o lo pueda procesar también. Claro, ¿no? que el sistema parasimpático deje de acelerar y el sistema parasimpático empiece a frenar, ¿no? Sí. Entonces, por verbalizar es básicamente una técnica, no solamente respirar, hacer yoga, obviamente, las típicas. Sí. Pero también decir, también explicar, también darle un nombre. Un nombre. ¿Por qué reaccionaste así? Explícame, ¿por qué te quedaste paralizado? ¿Por qué sientes que te pusiste a llorar? Explícame por qué te lloras. ¿Qué es lo que pasó? Claro. ¿No? Y bueno, hay niños que no son verbales. Y entonces, por ejemplo, yo aquí... esta es una herramienta que tú me has brindado para Max. Sí. No hemos visto la cámara de ese lado, pero básicamente Max no puede, hasta este momento él no puede explicarme con un lenguaje muy estructurado que es por qué reaccionó de esa manera, ¿no? Uh-huh. Ahora sí lo está intentando y entonces empieza así como y ya sabes que habla como los niños cuando no pueden ni hablar. Sí. Justo. Con mucha angustia. Pero entonces yo le digo a Max, a ver, entonces, ¿te sientes enojado? ¿O te sientes avergonzado? ¿O por qué reaccionaste? O hasta incluso confundido. Confundido, abrumado. ¿Por qué te pusiste a llorar? ¿Es porque estás sensible a la situación? Porque no lo sé. Porque sí. Dime un ejemplo de algo que podría reaccionar. ¿De una forma sensible? Sí. Bueno, recordemos que Max está en la adolescencia. Claro. Ya ahí también se está abriendo. Encima hay todo un componente biológico. Exacto. Entonces, extra, ¿no? Y puede haber mucha más sensibilidad o sobrereacción a cosas que por ahí naturalmente él no. ¿Sí? Entonces usamos este término como para decir, estás en un periodo donde por ahí sentís todo mucho más. Sí.
Y bueno, ya una vez que lo tengamos identificado, o bueno, en ese momento que ya lo identificó, me dice, es que me dio nerviosismo. Por ejemplo, a Max le da mucho nervio. Vamos a una cafetería y él quiere un helado, o bueno, perdón, no sé, un pan, y le digo, tú lo ordenas, ¿no? Y sí me ha pasado que su reacción inmediatamente es parálisis, ¿no? Uy, claro. Su cuerpo identificó como que esto era un peligro y me voy a paralizar, no voy a hacer nada. Inmediatamente, si el mostrador está allá, él voltea y se paraliza. Entonces tengo que empezar a preguntar, ¿estás confundido? ¿Estás nervioso? ¿O estás abrumado? Hay mucha gente, es el ruido. Y entonces esta tablita básicamente la hemos ido llenando con el tiempo. Antes eran muy pocas emociones, justo como la película de Disney. Teníamos unas cuantas y ahora cada vez se va llenando más. Claro. Y también para que la identifique, o bueno, para que la relacione más rápido, le hemos puesto emojis. Emojis, porque él tiene teléfono y es que teléfono, exacto, y entonces es algo que él puede reconocer estas Te caritas. puedo preguntar, ¿a vos te sirve más abordar esto cuando después del hecho? Sí, claro, no, o sea, el hecho ocurre, ¿no? Porque es algo que él no puede controlar. Entonces vamos a suponer justo que es que le dio, se abrumó o se puso muy nervioso para pedir su muffin de chocolate. Y lo que haces es describir su reacción, por ejemplo, y ahí lo que tratas de hacer es como es ponerle nombre. Ponerle nombre para que empiece como a respirar, para que empiece a calmarse, para que, justo para que el acelerador se quite. Y que pueda reconectar también. Que pueda reconectar, exacto, ¿no? Porque si va a estar, o sea, una vez que entra en modo parálisis, ese es el que es más recurrente con Max, más que el de abrumarse, más que el de soltarse a llorar. O correr o huir. O correr o huir. El modo parálisis, bueno, sí me ha pasado, que se va, o sea, se sale de la tienda y se va. Eso me ha pasado muchas veces. Ok, ¿cuando era más pequeño? Cuando era más pequeño. Y también estoy en un grupo de Reddit de Down Syndrome, de síndrome de Down. Y mucha gente lo experimenta. O mucha gente escribe, es así como necesito ventilar, necesito decirles esto, me ha pasado esto con muchos chiquitos con ADHD, por ejemplo, eso también pasa mucho, ¿sí? O autismo, ahí tengo casos de autismo. Evaden la situación, pero literal se salen del lugar. Entonces hay que salir corriendo. Porque entonces me ha pasado que estoy en la fila porque ya me dijo, no quiero ordenar. O bueno, me hizo así como, ¿no? Como que no quiero hacerlo. Entonces digo, bueno, está bien. Entonces yo me quedo así ordenando, volteo y no está Max, ¿no? Ay, qué desesperación. Qué desesperación. O sea, me ha pasado varias veces, pero bueno. Ahora lo hace menos, claro, sí. Ahora se frisa. Sí hay mucho ensayo con esto, y esta técnica sí funciona realmente. Okay. El mandar de la respuesta biológica a la respuesta más ejecutiva, funcional, dándole un nombre. Y esto lo vamos a adjuntar, ¿sí? Para que lo puedan descargar y lo puedan tener. Lo voy a adjuntar en formato de Word para que la gente pueda también elegir qué tipo de imágenes quieren usar. Porque con Max ha funcionado porque está relacionado, está interiorizado, digamos, en los emojis por WhatsApp, ¿no? Pero es importante, como ella dice, de poder ponerle nombre a esa reacción y quizás, si en algún momento llega a pasar de vuelta, es un poco más conocido que desconocido. Claro, ¿no? Claro. Con Max funciona la memoria, entonces no es una cuestión de asociación, sino esto ya lo ensayamos 3 o 4 veces, digamos, vamos a suponer la misma situación. Sí. Entonces la siguiente vez ya no se va a paralizar, ya inmediatamente me va a decir, es que estoy abrumado, ¿no? No dice abrumado, es verdad, no la dice, pero bueno. Me lo dice en danés. Pero estoy incómodo. Algo siento. O me dice, tú ordena, y entonces yo le digo en danés, ¿estás abrumado? Y me dice, sí. Bueno, entonces yo, o estás nervioso, le digo, ¿estás nervioso? Así. Sí. Hago el emoji nervioso. Sí. Hay otro emoji nervioso, creo. Sí, no se parece nervioso, sí. Está bien. Pero bueno, sí. O sea que, y lo puede detectar. Le empezamos a poner nombre, y no es que yo esté pensando en el
sistema nervioso simpático y parasimpático, pero sí pienso mucho en vamos a tener que bajar la adrenalina porque no quiero que entre el sistema de cortisol. Exacto, porque después... Bueno, ahí se queda, o no. sea, es insostenible. Entonces, sí lo pienso lo veo como desde ese punto de vista. Sí. Entonces, respirar inmediatamente también, es así de, volteame a ver, veme a los ojos, respira. Conecta conmigo, sí. Bueno, y eso es muy importante porque hablamos de una respuesta del sistema nervioso. Hay muchos que no se pueden evitar, pero quizás hay algo, depende, es muy individual esto, pero hay veces que uno puede agarrar, intervenir en los inicios de. Claro, ya si uno reconoce la situación. Exacto. Uno puede intervenir en el inicio para evitar o que escale al punto de respuesta simpático, ¿no? O directamente evitarlo completamente. Evitarlo completamente, sí. Tenemos unas palabras para el final. El objetivo de poder hablar sobre este tema, que es muy amplio, es poder entender que todas las conductas tienen una funcionalidad, tienen un trasfondo. Tienen un componente. Tanto biológico como social. ¿Sí? Entonces, es importante poder identificarlo en los niños que conocemos, ¿sí? Para poder entender qué cosas se pueden evitar, qué situaciones se pueden, trabajar desde un ambiente seguro, porque cuando estamos hablando de peligro, es un peligro real, ¿sí? Que ellos lo perciben así, ¿sí? Entonces, seguir exponiéndolos cuando su cuerpo ya le está dando este tipo de respuesta puede generar, como habías dicho, en una extensión de tiempo, un nivel de estrés. Y podemos hablar después de burnout, que este es un tema que nos gustaría también tocar en algún momento, sí, pero está relacionado justamente a esto, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, como terapeuta, es importante tener la información adecuada para poder identificar cómo cada niño procesa los sentidos, ¿sí? Y cuáles activan, cuáles no. Y que además de 5 sentidos están 3 más. Sí, son 8, ¿sí? Y también si llegamos a ver situaciones en la vida cotidiana, en lugar de reaccionar asimilando o asumiendo, que digamos, lo que uno puede llegar a asumir cuando ve un niño corriendo o un niño echado y demás, quizás tratar de tener en mente, está en peligro, este niño está en peligro, en lugar de asumir directamente, este nene quiere un chocolate. Está echando una pataleta. Una pataleta, no lo educaron en la casa y demás. Aplácate ya, niño. Preferiría honestamente que se pueda pensar en, está en peligro. Sí. Este es un nene que está en peligro. Está en peligro, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudar. ¿Qué puedo hacer? Vamos a empezar vamos a ponerle palabras a lo que está ocurriendo. Sí. O también, ayudar a la familia, que quizás está también, porque aparte es muy común que el niño tenga un tipo de reacción y eso directamente puede disparar en los padres también. Tengo padres con PTSD a causa de respuestas nerviosas de los niños. 100%. Es típico. Entonces también es esto de cómo puedo ayudar. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan espacio, necesitan privacidad, necesitan que intervenga, lo que sea. ¿Sí? Entonces, honestamente prefiero que el switch se haga desde el niño está en peligro que hay una falta de educación, quiere un caramelo y demás. ¿Sí? Cada uno percibe el mundo de una manera única. Eso hay que también tenerlo muy en cuenta. Sí. No se trata de acostumbrar tampoco, presionar a una persona algo que ya lo incomoda, porque también es eso, ¿sí? La exposición, ya sabemos lo que pasa con una exposición constante, entonces si ya hay una mala reacción, no hay que acostumbrar a alguien a lo incómodo, ¿no? Sino entender qué es lo que necesita para estar bien. Y ahí es donde yo, es el enfoque que trato de tener siempre con mis nenes, de que se puedan conectar con su cuerpo para entender qué es lo que necesitan para poder conectarse, ¿no? Con ellos y con el entorno. Claro. Observar, respetar y adaptar no solo mejora el día a día, sino también que fortalece el vínculo, ¿no? Claramente. Entre nosotros. Entonces tenemos que dar tiempo de entender, ¿no? Cómo se siente el otro, porque
de esta forma estamos tratando de construir una inclusión que es real y no es solamente verbal, que digamos, o ficticia. Claro, ¿Sí? es de acción. Sí. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Escríbanos, por favor. Nadie nos explicó, @gmail.com. Sí. Vamos a estar juntando esto y quizás otros materiales, otro contenido que pensamos que a nivel visual nos gusta mucho hacer uso de gráficas, sí, que pensamos que puedan ayudar. Así que tal vez podemos poner una lista práctica para estimular los otros 3 sentidos. Los otros 3 sentidos. La propiocepción, el vestibular y la interocepción. Exacto. Una lista, ¿no? Como empujar, arrastrar objetos pesados, saltar en la cama. Bueno, una buena forma de analizar el sistema propioceptivo sensorial, de cada niño es haciéndose una lista de todos los sentidos y ver si reacciona de una manera más débil, como hiposensible o hipersensible. Y en base a eso, uno puede después tomar medidas que digamos en su día a día. Así que eso también lo podemos llegar a desarrollar para que cada uno lo pueda tener en casa. Muy bien. ¿Sí? Bueno, ahora sí, nos despedimos por hoy. Muchas gracias. Escríbanos, por favor. Y bueno. Y nos estamos viendo la próxima. Sí. ¿Sí? Nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Adiós.